Entendemos que la educación de calidad va más allá de lo académico. Nuestro enfoque es proporcionarles herramientas para que cada estudiante desarrolle su liderazgo, talento y responsabilidad social. Este evento es el resultado del trabajo y dedicación de los alumnos de tercer semestre de las materias Proceso Administrativo y Emprendimiento y Empresa, quienes han llevado a cabo la organización de este encuentro. La Organización Internacional del Trabajo. Desde su fundación, en 1919, la OIT ha defendido algo simple, pero poderoso: que ningún ser humano debe de sufrir explotación para ganarse la vida, que todas las personas merecen un empleo justo y digno, y que la dignidad no se negocia por un salario. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, los jóvenes? Mucho más de lo que creemos. Porque el futuro del trabajo, ese futuro del que tanto se habla, será nuestro futuro. Serán nuestras manos las que construyan empresas más humanas. Será nuestra voz la que defienda la justicia social. Y serán nuestras ideas las que impulsen a la innovación responsable. Gracias a su trabajo se han erradicado virus, se han enfrentado pandemias y se han impulsado campañas globales que salvan millones de vidas. Sin la OMS no tendríamos el mismo acceso a información confiable ni coordinación en momentos de crisis sanitaria. Pero, ¿cómo podemos darle verdadera importancia a su labor? La respuesta está en nuestras acciones cotidianas. Primero, informándonos en fuentes oficiales y evitando difundir rumores o noticias falsas sobre temas de salud. La desinformación puede ser tan peligrosa como una enfermedad. Segundo, participando en campañas de prevención, vacunándonos, promoviendo la higiene y adoptando hábitos saludables. Tercero, apoyando políticas públicas que fortalezcan los sistemas de salud. Y finalmente, educando a otros, especialmente los jóvenes, sobre el cuidado de la salud y trabajo conjunto entre países. La salud no solo es un derecho, es una responsabilidad compartida. La OMS nos recuerda que ningún país debe enfrentar solo los desafíos sanitarios del mundo. Por eso mismo, tomemos conciencia, actuemos con responsabilidad y pertenezcamos a una sociedad más informada, más solidaria y más responsable. El hambre en el mundo. Sé que suena raro hablar de hambre, cuando muchos de nosotros tenemos alimento todos los días, pero la realidad es que hay más de 800 millones de personas que todavía no tienen el acceso al alimento ni suficiente ni nutritivo. Pero lo impactante es que el mundo produce más alimento del que necesitamos. Entonces, ¿qué hay que hacer para cambiar esto? Bueno, tenemos que hacer un plan alimentario que sea más justo, más resistente y sobre todo más equitativo con cada persona. De la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General es el corazón del diálogo mundial, el lugar donde países con diferentes historias, culturas y realidades completamente distintas pueden hablar de temas que nos interesan a todos. Nació en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo entendió que no podemos seguir viviendo divididos. Desde entonces, la Asamblea General es un símbolo de unión y cooperación, donde cada país tiene voz y voto, no importa su tamaño o su riqueza. Hoy son 193 países hablando de temas que nos incumben: la paz, la educación, la igualdad y el desarrollo. Muchos podrán decir que la Asamblea General no tiene el poder para obligar, y es verdad, pero tiene algo muchísimo más importante: el poder para unir. Porque cuando el mundo entero se pone de acuerdo, las cosas cambian, las guerras paran, los derechos se protegen y las ideas se convierten en acciones. Así que más allá de pensar en lo que la Asamblea General hace, lo que realmente importa es lo que representa. La idea de que personas completamente distintas pueden trabajar en conjunto. Y eso también nos toca a nosotros. Porque no necesitamos ser parte de la ONU para trabajar el diálogo, la empatía y la igualdad. Podemos hacerlo en nuestro día a día, tomando ideas de personas diferentes y completamente distintos a nuestros ideales, protegiendo nuestro ambiente, no quedándonos callados ante las injusticias. La ONU nos enseña que los grandes cambios provienen de alguien que decida hablar, actuar y crear un mundo mejor. Así que más allá de admirar lo que los países hacen allá afuera, comencemos nosotros. Porque si 193 países pueden ponerse de acuerdo, imagina lo que podríamos hacer nosotros. Hagámoslo por un mundo mejor. Muchas gracias. Que por
más importante de las Naciones Unidas, la Suprema Corte de Justicia, donde día con día trabajan para mejorar la paz mundial en el mundo, sin importar nuestra nacionalidad, nuestra religión o nuestra cultura. A veces pensamos que el derecho puede llegar a ser algo lejano o complicado, o que solamente es para diplomáticos o abogados, pero déjenme decirles con toda claridad que no es así. También nos corresponde a nosotros. La Suprema Corte de Justicia no solamente gana el que tiene más poder, sino el que tiene la razón según el derecho. La Suprema Corte de Justicia no hace todo el trabajo para la paz, sino que también es una brújula que nos orienta para llegar a este objetivo. La importancia de los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas desde sus inicios ha tenido un gran compromiso con la igualdad, el respeto y la libertad que cada persona merece, sin importar sus creencias, edad, género o nivel social. Siempre debemos de recordar que los derechos humanos no son reglas o normas que nos da el gobierno, sino principios inherentes que cada persona merece por el simple hecho de existir. Cada vez que un derecho humano es protegido o se le da la importancia de vida, simboliza una acción decidida en contra de la violencia, la desigualdad y la denigración. Significa que cada niño es libre de ir a la escuela, que las mujeres viven sin violencia y que todas las personas tienen acceso a la justicia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad no es un símbolo vacío, es una estructura viva, activa y dinámica. Tiene la autoridad y la responsabilidad de tomar decisiones que son vinculantes para todos los Estados miembros, a través de resoluciones, sanciones, misiones de paz y en situaciones de crisis, la autorización del uso de la fuerza. Hoy más que nunca, cuando enfrentamos guerras prolongadas, conflictos armados internos y crisis humanitarias como el terrorismo, el cambio climático o la proliferación de armas, el rol del Consejo se vuelve aún más crucial. No debemos permitir que la indiferencia o la inacción sean cómplices de la violencia o de la injusticia. La UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Hablar de UNICEF es hablar de la infancia del mundo. Es recordar que detrás de cada cifra hay un rostro, detrás de cada informe una historia, y detrás de cada acción hay un sueño de un niño que anhela un futuro mejor. La UNICEF fue creada en 1946, en un mundo que apenas se recuperaba de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, y su propósito inicial era brindar asistencia a los niños afectados por este conflicto. Sin embargo, su labor no se quedó ahí, trascendió este momento histórico, y hoy, casi 8 décadas después, su misión sigue siendo la misma: proteger los derechos de todas las niñas y niños sin importar su origen, religión o condición social. A través de campañas de vacunación, educación, nutrición, agua potable y protección contra la violencia, la UNICEF trabaja en más de 190 países. Sin embargo, su labor no se limita solo en brindar ayuda material. La UNICEF representa una voz moral, una conciencia global que nos recuerda la obligación ética de proteger a quienes son más vulnerables. ¿Pero qué papel jugamos nosotros los jóvenes en esta causa? Vivimos una época donde abundan las desigualdades, las guerras, las crisis climáticas y la indiferencia. Y mientras algunos disfrutan de todas las oportunidades, otros niños siguen luchando simplemente por sobrevivir. Y en nuestras manos está el poder cambiar esta realidad. No es necesario pertenecer a una gran organización para hacer el bien. Basta con actuar con empatía, compartir, respetar y alzar la voz cuando se comete una injusticia. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, o el COSOC, nació justamente para responder a sus preguntas. Porque el progreso no es un privilegio, sino un derecho compartido. El ECOSOC es uno de los órganos principales de la ONU y tiene como tarea construir un desarrollo más justo, equitativo y sostenible, a través del diálogo, la cooperación y la unión de ideas. El ECOSOC busca llevar una balanza entre lo económico, lo social y lo ambiental. Este consejo trabaja con organizaciones, comunidades y gobiernos para tratar los grandes retos del mundo, como la pobreza, el hambre, la desigualdad, el desempleo y el cambio climático. Pero no lo hace con discursos vacíos, sino con acciones concretas, creando proyectos, generando alianzas e impulsando políticas. El ECOSOC nos ayuda a entender que el verdadero desarrollo no se mide solo en crecimiento o en dinero, sino en justicia, bienestar y dignidad. También nos ayuda a entender que ningún país puede avanzar si los demás se quedan atrás, y que la cooperación internacional no es una idea utópica, sino el camino hacia un mejor futuro. Hoy más que nunca, el mundo necesita acción, empatía y unión. Fue a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. La organización
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. La UNESCO tiene en su acta constitutiva una verdad profunda y atemporal, puesto que la guerra nace de la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde se debe sembrar los baluartes de la paz. La misión de la UNESCO es muy clara, quiere sembrar la paz alrededor del mundo y con ello a toda la población. Pero esto se va a lograr con 4 pasos muy importantes. Número 1, la educación. La UNESCO se asegura de que todas las escuelas o todas las personas que impartan educación, que sea una educación de calidad, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Número 2, las ciencias sociales y naturales. La UNESCO cree que todos pueden aportar su grano de arena para la medicina, la tecnología y muchas ramas que se están enfocando actualmente para mejorar el mundo y para generar un bienestar social. Número 3, la cultura. La UNESCO dice que si protegemos nuestro patrimonio cultural, protegemos también nuestra identidad social. Y esto se ve muy reflejado, por ejemplo, en nuestro país. Podemos proteger nuestra cultura y podemos proteger nuestra identidad. Y como número 4, la comunicación. La UNESCO cree que si todos pueden cambiar el mundo, les tenemos que brindar esa posibilidad. Por eso la UNESCO quiere que todos tengamos el derecho de libertad de expresión. La Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas nació con esta visión: darle voz a quienes no tenían y acompañar a cada pueblo para que pudiera levantarse por sí mismos. No solo se trataba de supervisar territorios, se trataba de abrir camino hacia un futuro donde cada nación pudiera decidir su propio destino. Gracias a esta lucha, muchos países lograron independizarse, pero más allá de los logros del pasado, lo verdaderamente importante es lo que este legado nos enseña hoy: que la libertad no es un privilegio, es un derecho, que la igualdad no se pide, se defiende, y que la independencia no se celebra, se construye cada día. La Administración Fiduciaria representa esa lucha, es unión entre naciones para que nadie quede atrás. Nos recuerda que un mundo justo solo es posible si todos tenemos las mismas oportunidades de crecer, decidir y ser escuchados. Y sobre todo, este mensaje va para ustedes, los jóvenes, porque el futuro no es algo que simplemente llega, es algo que ustedes construyen con su voz, su fuerza y sus ideas. Defiendan su libertad, alcen la voz por la igualdad y nunca olviden del poder que tienen para transformar el mundo, porque cuando una generación se une, cambia el rumbo de la historia. El Fondo Monetario Internacional, conocido comúnmente como el FMI. Desde su creación en 1944, en la conferencia de Bretton Woods, el FMI ha sido un pilar fundamental en el sistema financiero internacional. Su misión principal es clara: asegurar la estabilidad económica, promoviendo la cooperación monetaria internacional, haciendo más fácil el comercio global, la estabilidad cambiaria, fomentando el empleo y el libre comercio sostenible. Este propósito, en esencia, parecía noble: promover la cooperación y evitar el colapso financiero de las naciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta ayuda se ha visto condicionada de factores que hacen que la ayuda se vuelva dependencia. Y entonces, el FMI cumple un pilar fundamental, que es el poder de modificar políticas internas desde fuera, condicionando así la salud, el empleo y el bienestar de miles de habitantes. Hoy vengo a hablarles sobre el origen de la Organización de las Naciones Unidas, una historia que nació de dolor, pero también de la esperanza. Hace casi 80 años, el mundo entero estaba marcado por la guerra. Las ciudades estaban en ruinas, las familias estaban separadas y la esperanza parecía un sueño inalcanzable. Sin embargo, cuando todo parecía un sueño perdido, el ser humano volvió a creer. En 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, 51 países decidieron unirse para evitar que algo tan terrible volviera a repetirse. Así nació la ONU, no solo como una organización, sino como un símbolo de unión, justicia y fe en la humanidad. La ONU surgió entre fragmentos, pero con una fuerza inmensa, la fuerza del deseo de paz. Desde entonces ha buscado tender puentes donde antes habían muros, proteger los derechos humanos y también recordarnos que, aunque todos somos diferentes, vivimos en el mismo hogar.